Hay en realidad dos eventos que han cambiado la historia de la humanidad. El primer evento es la muerte del Señor Jesús. El segundo evento es la resurrección de Cristo Jesús. Esta noche queremos tomar un tiempo para meditar en la primera y el domingo meditamos en la segunda. Esta noche queremos tomar unos minutos para meditar y pensar qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario que cambió la historia para siempre. Tal es el impacto de la cruz del Calvario que cuando miramos la historia tenemos que mirar la historia desde antes de Cristo y después de Cristo. Y de la forma como vamos a mirar esta noche lo que pasó en la cruz del Calvario es a través de los lentes de 4 grupos de personas. Vamos a mirar la cruz del Calvario a través de los lentes de los soldados romanos. Luego vamos a mirar la cruz del Calvario, la muerte de Cristo, a través de los lentes de los 2 criminales o los 2 ladrones que fueron crucificados con Cristo. Luego vamos a mirar la cruz del Calvario a través de los lentes de los líderes religiosos y la gente que estaba pasando por allí. Y por último, vamos a mirar lo que pasó en la cruz del Calvario a través de los lentes de los discípulos, y en específico Judas. Los soldados, los ladrones, los líderes religiosos y la gente que pasaba por allí, y por último los discípulos. Y de la forma que quiero presentar esto hoy, que meditemos en estos pasajes hoy, es empezando de atrás para adelante. Vamos a empezar con los soldados porque fue el último grupo que vio realmente lo que pasó en la cruz del Calvario. Y vamos a ir hasta atrás hasta que lleguemos a la Santa Cena, que es donde encontramos a los discípulos. La razón por la que empiezo con estos soldados, una vez más, es porque ellos jugaron un rol importante en todo esto que pasó con el Señor Jesús, en específico con la crucifixión. Mire conmigo Mateo capítulo 27, en el versículo 24, y vamos a poner los versículos en la pantalla. Esto pasa justo después de que Cristo Jesús ha muerto. Y mira lo que dice Mateo 27, versículo 54. Cuando el centurión y los que estaban con él, o los que con él estaban custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron. Mire la última parte de este versículo. Verdaderamente, dijeron ellos, este era el Hijo de Dios. Esta última oración en este versículo es una confesión. Este grupo de soldados romanos de alguna forma vieron algo en ese momento que no habían visto antes. Entendieron algo en ese momento que no habían entendido antes. De alguna forma, sobrenaturalmente, por la misericordia y gracia de Dios, ellos vieron algo que hasta este punto habían ignorado. Que Cristo Jesús realmente era, de acuerdo a ellos, el Hijo de Dios. Ahora, para que esa frase tenga sentido, tú tienes que acordarte del contexto. Es más, para que esa frase tenga sentido, tú tienes que acordarte quién es la gente que está diciendo lo que está diciendo. Porque este grupo de hombres, este grupo de soldados, son el mismo grupo que acababan de crucificar a Cristo, a poner a Cristo en la cruz del Calvario. Es este mismo grupo que creían que la única gente que merecía estar clavada en una cruz era el peor de los peores. Era este mismo grupo que horas antes se habían burlado de Cristo y le habían dicho, si tú eres el rey de los judíos, entonces ¿por qué estás ahí? Es casi como que le están diciendo al Señor Jesús, si tú eres rey, ¿dónde está tu reino? Si tú eres rey, ¿por qué no tienes seguidores? Si tú eres rey, ¿por qué la gente no te ama? Tú eres un rey sin reino. Acuérdense que este mismo grupo, o aquellos que momentos antes habían clavado una señal, un título en la cruz del Calvario para burlarse de él que decía precisamente Rey de los Judíos. Acuérdate que este es el mismo grupo
que minutos antes, cuando el Señor Jesús está crucificado y tiene sed, toman una esponja llena de suciedad y se la ponen en la boca. Acuérdate que este es el mismo grupo que posiblemente horas antes le habían puesto al Señor una túnica y una corona de espinas simplemente para humillarlo. Es ese grupo de personas, es este grupo de individuos que ahora frente a la cruz del Calvario declaran con su boca y creen algunos de ellos en su corazón que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mira, cuando tú piensas en los soldados, tienes que realmente conocer quién era esta gente. Para ser escogido, para ser un soldado escogido, para clavar a alguien en la cruz del Calvario, tenías que ser un soldado que eras extremadamente cruel. Tenías que ser una persona la cual la compasión simplemente había desaparecido. Tenías que ser alguien que su conciencia estaba completamente tupida. Tenía que ser alguien que había tenido que aprender a odiar a la persona que estaban crucificando, aunque no la conocían. Era un grupo de personas que habían tenido que aprender que la persona que estaban crucificando era menos que un ser humano, casi un animal. Este es el grupo de personas que frente a la cruz del Calvario miran a Cristo y dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué fue lo que los cambió? Ellos tienen que haber visto algo, tienen que haber experimentado algo de tal forma que lo que pasó en la cruz del Calvario los cambió, por lo menos algunos. Bueno, el texto que leímos nos dice que habían visto el terremoto y todo lo que había sucedido. Déjame entonces te muestro qué fue lo que ellos vieron. Porque yo quiero que tú también lo veas hoy. En la cruz del Calvario ellos vieron un redentor. Que cuando se burlaron de él se quedó callado. En la cruz del Calvario ellos vieron un redentor. Que después de haber sido torturado físicamente y abusado emocionalmente, nunca se defendió. Eso fue lo que ellos vieron. Sí, lo que ellos vieron en la cruz del Calvario fue un redentor que aceptó lo que el Padre le había dado y permitió a sí mismo el ser ejecutado y no se defendió. Eso fue lo que ellos vieron ese día. ¿Sabías tú que esta es la razón por la que la Biblia habla del Señor Jesús como una oveja? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de experimentar y ver eso, pero yo sí lo he visto. Yo he visto por qué es que el Señor Jesús se describe en Isaías 53 como una oveja llevada al matadero. Eso es súper interesante, porque una oveja literalmente se deja matar. Y no llora, no gime, no pelea. Lo único que hace es te mira y se deja matar. Eso fue lo que estos soldados, hombres crueles, habían visto esa noche en Cristo Jesús. Esos soldados en ese día vieron un redentor que lo primero que dice, escuche acá, que lo primero que dice cuando es crucificado es perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Lo primero que sale de su boca. Eso fue lo que estos hombres vieron. Ellos vieron un redentor cuya compasión es innegable. Ellos vieron un redentor cuyo amor es incomprensible. Ellos vieron un redentor cuya perseverancia es sobrenatural. Ellos vieron un redentor cuya paciencia es indescriptible. Ellos vieron un redentor cuyo compromiso es inquebrantable. Ellos vieron un redentor cuya misericordia es inexplicable. Pregunta: ¿qué ves tú cuando ves la cruz del Calvario?
Antes de este grupo, del grupo de soldados, había otro grupo que también tuvo un intercambio con el Señor Jesús, y eran los dos ladrones. Si te acuerdas bien, la Biblia nos muestra que un ladrón está crucificado al lado izquierdo del Señor Jesús y hay un ladrón crucificado al lado derecho del Señor Jesús. Lucas capítulo 23, empezando en el versículo 39, nos dice esto. Uno de los criminales, allí colgados, empezó a insultarlo. Y le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40. Pero el otro criminal le reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres de la misma condena? Versículo 41. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y tenemos dos hombres que ven al Señor Jesús de forma diferente. El primer hombre, el primer ladrón, mira al Señor Jesús como un medio para satisfacer sus propios fines. El otro ve al Señor Jesús como el fin de todos sus medios. Mira aquí, el primer ladrón quiere lo que Cristo Jesús da, pero no quiere a Cristo. Quiere la salvación que Dios da, pero no quiere a Cristo. Quiere la libertad que Cristo da, pero no le importa Cristo. En la cruz del Calvario, lo único que ve en Cristo es alguien que satisface, es un medio para satisfacer sus propios deseos. Por otro lado, el segundo ladrón reconoce claramente que él está ahí porque se lo merece. Es por eso que él dice, yo estoy castigado justamente. Estamos aquí porque lo merecemos. No excusas, no le echa la culpa a nadie, no dice que está ahí por causa de las circunstancias, reconoce que es culpable. Y es por eso que cuando mira al Señor Jesús en el versículo 42, él mira al Señor Jesús y le dice esto: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que crucificado a la par de Cristo, él reconoce que no hay nada que él pueda hacer para salvarse a sí mismo. Que si Cristo no hace algo por él, él no tiene esperanza. Que él está tan quebrantado, tan dañado su corazón que necesita ser rescatado. Que es tan culpable por lo que ha dicho, por lo que ha hecho y por lo que ha pensado, que si Cristo no extiende misericordia y piedad, él sería destruido. Dos personas que miran a Cristo completamente diferente. Pero mira cómo Cristo le responde a este hombre. Versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¿Qué es lo que ves tú cuando ves la cruz del Calvario? ¿Ves a Cristo como la persona que llena a todos, que es el fin para tus propios medios? ¿O ves a Cristo como el fin de todos tus medios? Déjame te digo qué es lo que yo veo en la cruz del Calvario. Especialmente cuando pienso en estos dos ladrones. Yo me veo ahí, en esos dos ladrones. Yo puedo ver como yo he sido y puedo ser como el ladrón que quiere lo que Cristo da sin Cristo. Yo puedo ver que yo he vivido y he hecho que muchas veces deseo las bendiciones de Cristo sin Cristo. Yo puedo verme en uno de los ladrones sabiendo que soy completamente culpable. Yo puedo verme en estos dos ladrones como la persona que merece estar en la cruz del Calvario.
¿Qué ves tú? Déjame te digo qué más veo. Veo a Cristo Jesús, mi Redentor, que no demanda que yo arregle mi vida antes de venir a Él. Eso no es lo que pasó con este ladrón. Veo ahí en la cruz del Calvario mi Redentor, que lo único que requiere para que una persona sea salva es creerse y arrepentir. Veo en la cruz del Calvario un Redentor que es rápido para perdonar si realmente nos hemos arrepentido. Veo en la cruz del Calvario un Redentor que es el fin de todos mis medios. Veo en la cruz del Calvario un Redentor que ofrece no solamente salvación por nuestro pecado, sino ofrece un paraíso con Él. ¿Tú sabes lo que hace el paraíso hermoso? Que Él está ahí. Si Él no está ahí, el paraíso no tiene sentido. Pregunta: ¿qué ves tú en la cruz del Calvario? Antes de este grupo estaban los soldados, después están los ladrones y antes de este grupo hay otro grupo. Los líderes religiosos y la gente que pasaba por ahí. Y la razón por la que pongo estos dos grupos juntos es porque tienen algo en común. Mira lo que le dicen los líderes religiosos al Señor Jesús cuando está crucificado, o empiezan a mencionar cuando está crucificado. Mateo capítulo 27, versículo 42. Los líderes religiosos decían esto: salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Él es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en Él. ¿Sabes lo que me llama la atención de esta gente? Es que aunque Cristo Jesús se hubiera bajado de la cruz del Calvario, todavía no hubieran creído en Él. Pero ahora mira lo que la gente le decía que estaba pasando por ahí. Mateo capítulo 27, versículo 40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. ¿Lo puedes ver? Los dos pidieron del Señor Jesús la misma cosa. Bájate, sálvate. Y este grupo de personas es lo que me muestra que ellos nunca entendieron lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario. Escúcheme aquí. Porque si Cristo Jesús se baja de esa cruz, ninguno de nosotros tenemos esperanza, ¿tú sabes? Que si Cristo Jesús se hubiera bajado de esa cruz, nadie tiene oportunidad de salvación. Esa gente no sabía eso, pero Cristo sí sabía. Cristo sabía que si Él se salvaba y se bajaba de esa cruz, todos perecemos, todos. Cristo Jesús sabía que si Él se bajaba y se salvaba de esa cruz, nosotros tendríamos que ir a la cruz del Calvario para tomar la culpa, el castigo de nuestra culpa. El Señor Jesús sabe que si se baja de esa cruz y se salva a sí mismo, Dios no te puede perdonar plenamente. ¿Sabes por qué? Porque aunque creas y te arrepientas, si no hay nadie que tome tu lugar en la cruz del Calvario, Dios deja de ser santo. Escúcheme aquí. Dios no te puede perdonar solamente a menos de que alguien tome tu lugar. Porque si nadie toma tu lugar, Dios está infringiendo su propia ley. No puede. Y es por eso que Cristo Jesús no se baja de la cruz del Calvario. Y es por eso que Cristo Jesús no se salva a sí mismo. Él no se salva a sí mismo para salvarte a ti. Él no se baja de la cruz del Calvario para que tú no tengas que subir a la cruz del Calvario. Cristo sabe que es en la cruz del Calvario de la única forma que tú encuentras el amor de Dios y la santidad de Dios. Es en la cruz del Calvario donde la única forma donde tú encuentras la misericordia de Dios, no te da lo que te mereces y te da su gracia, te da lo que no te mereces. Es solamente en la cruz del Calvario donde encuentras el amor de Dios y la verdad de Dios. Es solamente en la cruz del Calvario donde encuentras que la ley de Dios se cumple y su gracia se extiende.
Es la única razón por la que Cristo pudo perdonar a los soldados. Porque Él estaba tomando sobre sí mismo la culpa que ellos se merecían. Es de la única razón por la que Cristo puede ofrecerle el paraíso al ladrón. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario estaba tomando el infierno que el ladrón se merecía. Eso es lo que nosotros llamamos en teología el gran intercambio. Mira, esta es una versión modificada de una oración puritana. Es allí en la cruz donde el castigo infinito demandado fue castigo infinito soportado. Allí Él toma mi angustia para yo experimentar su gozo. Allí Él fue expulsado para yo ser recibido. Allí Él fue tratado como un enemigo para yo ser su amigo. Allí Él se rinde a lo peor del infierno para yo tener lo mejor del cielo. Allí Él fue desnudado para yo ser revestido. Allí Él fue herido para yo ser sanado. Allí Él experimenta sed para yo no estar sediento. Allí Él fue atormentado para yo ser consolado. Allí Él abraza la vergüenza para yo tener su gloria. Allí Él absorbe la oscuridad para yo tener su luz. Allí Él, mi Salvador, llora para yo poder cantar. Allí mi Redentor gime para yo poder gritar ¡libertad! Es por eso que Cristo Jesús no se baja de la cruz del Calvario. ¿Qué ves tú cuando miras la cruz del Calvario? Hablamos de los soldados y de los ladrones y de los líderes religiosos y la gente. Ahora miremos un grupo que viene antes de eso, que son los discípulos, y tenemos que incluir a Judas. Yo creo que mire conmigo la Santa Cena. La última cena que el Señor tiene con sus discípulos. Y la Escritura dice esto, que mientras comían, Él les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Note que están todos los discípulos juntos. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Es una pregunta bien interesante. Yo no haría la pregunta, yo diría, yo nunca, Señor. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió el Señor Jesús. Ahora nota lo que pasa después en el versículo 25. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Ahora, ¿tú sabes lo interesante acerca de eso? Es que esta es una profesión, esto es público. Esta conversación está en público. Están todos haciendo la pregunta en público y el Señor responde en público. Y Él dice que alguien va a meter la mano con Él y alguien mete la mano con Él y es público. Y Judas dice, voy a ser yo, y Él le dice, tú vas a ser, muchacho, es público. Lo que me llama la atención acerca de esa narrativa es que ninguno de los discípulos dijo, yo sabía que iba a ser Judas. Es más, lo que te muestra la Biblia es que parece como que todos hubieran ignorado lo que el Señor Jesús acababa de decir. ¿Tú sabes por qué? Porque nadie hubiera pensado que Judas podría hacer eso. Si tú miras la historia acerca del Señor de Judas, te vas a dar cuenta que él hizo todo lo que los demás discípulos hicieron. Él caminó con el Señor Jesús, él aprendió del Señor Jesús, él fue enviado a sacar demonios en el nombre de Jesús, él ayudó a los pobres como el Señor Jesús lo hacía, él alimentó a los que tenían hambre como el Señor Jesús le decía, él era uno más de los discípulos. Nadie se esperaba que Judas sería el que lo iba a traicionar. Ahora tienes que tomar en cuenta que en este contexto, cuando había una cena, y para esta cultura, cuando tú invitabas a alguien a comer contigo, era como que tú le estabas diciendo a la persona, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo quiero tener una relación contigo.
Yo quiero amarte y quiero ser amado por ti. Yo te invito a mi mesa. Yo abro mi hogar para ti. Y es por eso que el Señor está pasando este tiempo con sus discípulos. Sin embargo, en esa cena está Judas. Y cuando el Señor Jesús en otros evangelios dice que le pasa el pan, le está diciendo esto. Escucha aquí. Yo sé lo que tú has hecho. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé lo que vas a hacer. Pero yo te quiero conmigo. Yo quiero ser tu amigo. Yo te amo. Quédate conmigo. Y Judas se aleja. ¿Sabes por qué necesitamos hablar de eso hoy? Porque la Santa Cena es esa misma invitación. En la Santa Cena el Señor está diciendo, yo sé lo que tú has hecho. Yo sé lo que estás haciendo. Y yo sé lo que vas a hacer. Pero yo te quiero conmigo. Esa es una invitación si tú estás aquí y no has puesto tu fe en Cristo. Pero si tú eres creyente, es la misma cosa. Es una invitación para que una vez más te acuerdes que tú eres invitado a su mesa. Y que la única razón por la que tú puedes venir y comer con Él es porque la cruz del Calvario arreglaría y tomaría todo lo que tú te mereces. Tú el día de hoy, una vez más, puedes ser como los soldados. Tú el día de hoy puedes ser una vez más como el ladrón que entendió que era culpable y sin embargo la misericordia y gracia de Dios lo salvaría. Tú el día de hoy tienes la oportunidad de decir no a lo que los líderes religiosos hicieron. Tú el día de hoy, una vez más, tienes la oportunidad de sentarte con el Señor en su mesa y recibir su gracia y recibir su amor. Porque Cristo minutos después iría a la cruz del Calvario para tomar lo que tú te mereces. Ahora, antes de participar en la cena, nosotros queremos mostrarle un video. Y yo quiero que tú veas si tú te puedes ver en ese video. ¿Estamos?